Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y allá en Santiago. Santiago es Santiago, ¿eh? La ciudad corazón premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el programa va a comenzar. Buenas tardes, no me gusta. No. Espectáculo. Esto es un espectáculo. Un espectáculo de todos los días. Sandy y Juan Ramón se comportan hoy que tenemos visita. Por favor. Pórtense bien. Pórtense bien. No hagan lo que yo hago, no se lleven de mí, que yo soy. Además, yo estoy aquí ya en overtime, en horas extras, así que no hay ningún problema. Hoy tenemos, señores, un programa especial. Olga Almanzar, nuestra coordinadora, ha organizado y ha estructurado un panel de discusión sobre uno de los temas cruciales que acusa a República Dominicana, que acusa al mundo. República Dominicana es de quien nos toca hablar sobre todo, y me gustaría que Olga tenga la oportunidad de presentar nuestro programa de hoy, programa especial. Ustedes van a ver un poquito de variación en el formato que regularmente seguimos aquí en el rumbo de la tarde, pero apuesto a que vale la pena. Como esto no es grabado y es en vivo, yo me atrevo a hacer la apuesta. No sé qué va a pasar, pero tiene que ser bueno. Así es, bienvenidos sean todos al rumbo de la tarde. Qué placer contar con todos ustedes. Les prometemos que va a ser una entrega sumamente especial, y es que con mucha frecuencia en República Dominicana los temas se abordan, los temas urgentes, se abordan desde una perspectiva crítica, poderosos. Con mucha frecuencia temas que son históricos en República Dominicana se les presta más atención desde el tema del morbo de la noticia, y con poca frecuencia se ve a un análisis o una propuesta para tratar de desenredar cuáles son los orígenes de estos problemas. Hoy le ofrecemos una mesa ciudadana aquí en el rumbo de la tarde para tratar el tema de seguridad ciudadana, y para esto hemos convocado a varios expertos en diferentes temas que a continuación le presentamos. Tenemos como invitado aquí en cabina al señor Alberto Sandoval, consultor y analista de seguridad estratégica. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también a Gineuri Díaz, especialista en temas de defensa y seguridad nacional. Bienvenida, Gineuri. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Y ella trabaja en el DNI? Seguridad Nacional. Y tenemos, pero Seguridad Nacional, seguridad. No solo es el DNI. Y tenemos también, para abordar este mismo tema de la seguridad ciudadana desde un punto de vista más científico, a través de lo que es la ciencia médica y la ciencia de la conducta, tenemos al doctor Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil, quien es médico especialista en psiquiatría en el Hospital Can Mises de Ibiza, en España, y quien hizo un máster en neurociencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en España. También es doctor en medicina por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Y más tarde se va a unir a este equipo también la mujer seguridad, quien es Carolina Ramírez. Así que bienvenidos sean todos. Este es el debate o la mesa ciudadana sobre seguridad ciudadana en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Yo creo que debemos entrar en materia de una vez. Claro. El tema de la seguridad es uno de los temas vitales de la garantía de la paz social en un país. Hay muchos factores, el tema de los precios, el tema de los servicios públicos, hay muchos componentes que inciden en la seguridad ciudadana. Sin embargo, el tema a donde enfocamos en República Dominicana, y lo hemos enfocado en los últimos tiempos, en los últimos años así, desde los gobiernos que han venido sucediéndose desde finales del siglo pasado, y uno lo dice muy lejos, eso fue hace 20 años nada más. Yo nací en la mitad del siglo pasado, estoy jovencito, opero en eso. Y se oye lejos, pero está aquí cerca. Se han elaborado planes, proyectos, se han lanzado ideas, se han
buscados consultores internacionales, buscando los porqué de la seguridad ciudadana, de los porqué de cómo enfrentarlo, pero se ha visto siempre más desde el punto de vista represivo, realmente, ocupar los barrios, hacer allanamientos, depurar personas, hacer redadas, pero hay un componente tan amplio, es tan multisectorial y tan multifactorial el tema de la seguridad, que esos programas se diluyen al paso del tiempo también por la situación política, porque no se puede apretar mucho por aquí porque eso después no crea un problema, entonces se afloja, se aprieta, se afloja, como pasan las cosas en República Dominicana. Y uno ve en los últimos tiempos, por ejemplo, los ejemplos de lo que está pasando en El Salvador. Y uno dice, ¿será esa mano represiva, dura, agresiva, lo que necesita República Dominicana? No sé. Ustedes son los que saben, que son los estudiosos que conocen el tema. Pero también, ¿cuáles otros factores, cuáles otras situaciones inciden y cuáles son los puntos de inflexión en que debemos enfrentar estos problemas para tratar de, llegando a un punto de equilibrio, tratar de ir bajando? Porque no es verdad que con un plan X o Z y que con acciones drásticas se va a disminuir una situación de por años y, como digo, multisectorial y multifactorial de la noche a la mañana. Entonces, aprovechar para decir que se integra a esta mesa Carolina Ramírez, la mujer seguridad. Yo estoy tranquilo, no se apure. Hola. Bienvenida. Hola. Qué placer acompañarles. Honor, amiga. Entonces yo creo que ese es el tema que nosotros en la voz de los expertos podemos analizar, ver qué está pasando en República Dominicana, de dónde viene el problema. ¿Cuál es el origen, la causa? Y cuáles son las posibles vías de solución o de atenuarlo o de comenzar a enfrentarlo con una política de Estado, pero también con una política de sociedad. Porque aquí yo creo que todos tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad de actuar de conjunto para poder llevar esto a un feliz término. Yo no quisiera pensar que nos convirtiéramos en un Salvador, porque lo que llegó a la situación que está pasando ahora fue una situación de alta violencia y de alta delincuencia y de alta inseguridad que provocó medidas tan drásticas. No quiero decir que la aplauda o la repruebe, sino estoy planteando lo que ocurre ahora. A mí me gustaría también definir qué es la criminalidad, la delincuencia, para a partir de ahí poder entonces analizar, porque hay muchos actos que se cometen, como es el caso de los feminicidios, que el pueblo común lo señala como un acto de criminalidad y responsabiliza incluso a las autoridades por hechos como esos, que no tienen absolutamente nada que ver con los niveles de delincuencia, de criminalidad que estamos viviendo en el país y en la mayoría de los países del mundo. Ojalá, como punto de partida, pudiéramos definir qué es la criminalidad, la delincuencia, y a partir de ahí entonces buscar el origen y luego, como señaló Rudy, también las sugerencias para enfrentarlo. Yo creo que también iniciar esa misma pregunta, y vamos con esto a abrir formalmente el debate, de analizar con los expertos qué es la seguridad ciudadana, qué elementos componen la seguridad ciudadana. Con mucha frecuencia la gente percibe como seguridad ciudadana una serie de eventos que no siempre están relacionados con ese concepto. Entonces, comenzar por ahí, como dice don Giorgi, qué es la seguridad ciudadana y qué elementos componen y qué responsabilidad tiene el Estado dentro de estos elementos. Yo creo que en ese sentido Olga ha dado en la diana, como decimos popularmente, porque cuando la gente habla de criminalidad,
y solo se refiere a los delitos, al crimen, lo vincula directamente, aunque están directamente relacionados, al término seguridad ciudadana. Y debiéramos partir, como bien señalas, de definir el término seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana no es más que la convivencia de los ciudadanos entre sí, el evitando los actos violentos entre los mismos, es decir, evitar la violencia entre los ciudadanos aún no sea un acto de criminalidad, por ejemplo. Como usted hablaba de los feminicidios, puede ser que un feminicidio ciertamente no tenga que ver con un acto de criminalidad, pero sí entra dentro del rango de la violencia y por tanto dentro del rango de la inseguridad ciudadana. Por eso, y creo que mis compañeros también pueden ampliar al respecto, cuando se habla, por ejemplo, de tasas específicas como la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, dentro del mismo, en el renglón general, se toman en cuenta los feminicidios, aunque son homicidios que no necesariamente son por actos criminales. Y en ese sentido creo que en la República Dominicana radica el tema de la inseguridad ciudadana y por qué aún no tenemos una solución real, aunque no la tendremos al 100%, porque ningún país, aún con los niveles de economía estables, como es el caso de Alemania, tiene niveles de inseguridad a grado cero. En ese sentido, estamos hablando de inseguridad ciudadana, no hemos logrado disminuir los niveles de inseguridad, sino más bien incluso que ahora han aumentado, porque el problema se ve solo desde el punto de vista de la criminalidad, no desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico y en lo que tiene que ver con la población en general. Pero yo pienso que enmarcar en la cantidad de homicidios solamente el tema de seguridad es como escurrir el bulto muchas veces. Así es. En esa parte, y gracias nuevamente por la invitación y la magistral introducción que usted realizó, llamándonos expertos, pero los expertos son ustedes, porque usted... No, nosotros preguntamos. Dio una explicación. Sí, Nosotros somos magistral, expertos en preguntar. Magistral. Carolina y yo nos observamos, el doctor, y dijimos, bueno, ya tenemos la mitad. Respondió. ¿Vinimos a tomar café? La mitad del café ya, fíjese. Entonces, partiendo de lo que dice la colega, el tema de los homicidios, y más analizándolo en un aspecto de una sociedad subdesarrollada, crea un falso positivo. Todavía es lamentable observar en distintas latitudes de Latinoamérica donde organismos de control del Estado realizan mesas de trabajo o informes y parten todo queriendo decir puntualizar, direccionar el ámbito de la tasa de homicidio. Y resulta que en toda la latitud latinoamericana vemos que lo que copa, lo que le ha quitado la paz a muchos países es la criminalidad, que es la integralidad de hechos delictivos, pero también de violencia social. Usted muy bien lo puntualizó, magistral, en el tema de los feminicidios, que hay voces encontradas, porque hay personas que dicen que es un tema de falta de políticas públicas, siempre se puede direccionar hacia allá. Ahora bien, hay aspectos que son de índole de convivencia, como bien decía la colega. Entonces, todo eso sí se conjuga y eso llega a copar lo que es la psiquis social. Cualquier hecho violento que se potencia, que todo lo consumimos a través de las plataformas redes sociales, inciden en lo que son los índices, es decir, la percepción de inseguridad ciudadana. Pero debemos corregir algo. Para hablar de seguridad ciudadana debemos irnos primero a seguridad pública, que es la sombrilla, porque seguridad ciudadana es una vía, un carril de doble vía. Es decir, responsabilidad y compromiso social ciudadano y las políticas públicas que van direccionadas desde el ámbito de deporte, cultura, seguridad ciudadana, pública, desde los de la organismos de control y un sinnúmero más de aspectos. Entonces, debemos ya ir cambiando el discurso del tema de los homicidios, porque voy a decir algo, lamentablemente vemos por doquier hechos violentos, de asesinatos y eso, pero hay un tema psicológico y para eso más adelante con el doctor lo vamos a abordar, y es que nosotros como ciudadanos, si un hecho en cuestión no es directamente conectado con nosotros, no es que somos indiferentes ante un homicidio. Ahora bien, ese hecho lo vemos y dicen, bueno, según en un hecho en cuestión asesinaron 2 personas. Ya eso le compete a las autoridades. Ahora bien, una persona que sale de laborar a esta hora y llega a su vehículo y lo encuentra roto, es una acción de delincuencia y eso incide y afecta. Entonces, quiero separar eso. Los homicidios, sí, siempre las autoridades deben emitir esas estadísticas, pero ya eso en estos tiempos hay que ponerlo a un lado. Vamos a analizar el contexto. Una acotación ahí. Es muy importante lo que tú dices, que cada vez que hay una
acción, que hay un homicidio, que hay un delito, pues entonces, ¿qué hace la comunidad? Que comienza a normalizar esto. Y entonces, si vemos en años atrás, si nos vamos en los años 30, en los años 40, cuando había una tasa de violencia mucho más baja que ahora, cuando pasaba algo, se hacía un movimiento real porque no lo normalizaban, la violencia, no normalizaban el evento. Aquí ocurren tantas muertes, ocurren tantas violencias que los ciudadanos tienden a alejar y a como tapar la situación. Y hay una explicación biológica para eso. Nosotros a nivel cerebral, cuando tenemos estrés constante, entonces comenzamos a intoxicarnos químicamente con una cosa que se llama cortisol. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esos niveles de cortisol a nivel personal y a nivel social, comienzan a haber estas olas de violencia, que un roce de un carro mata a otra persona, que la madre le da golpe o mete preso a su hijo, sí, que el otro cantante urbano le puñaleó a la... Entonces, esa efervescencia social que comenzó, y lo vemos mucho más marcado después de la pandemia, porque en la pandemia se crearon el mismo nivel de estrés que un estado de emergencia, que un estado de guerra. Entonces, o sea, se incrementó el cortisol en los seres humanos. Totalmente, ese año, y eso está en investigaciones. ¿Hay estadísticas? Está documentado, se han hecho investigaciones. El nivel de cortisol que mantuvimos ese año, el primer año especialmente, de la pandemia, la incertidumbre, el que me puede pasar, el que no sé qué es, eso hizo que se incrementara las enfermedades de salud mental, que se incrementara la violencia, que se incrementara la participación social entre personas, y eso fue como un termómetro donde vimos que eso pasa cuando el nivel de estrés es muy alto. Doctor Luis Ortega, tengo una inquietud en esa misma dirección que usted ha abordado. ¿Y de qué manera influye la propagación a través de los medios de comunicación de los niveles de violencia, de criminalidad? Claro que sí. ¿Incentiva eso? Definitivamente. Incluso en otros países, como hablaron de Alemania y Europa, hay formas de comunicar la violencia, hay formas de cómo expresar en un artículo, y si no está protocolizado de cómo se habla de la violencia, o cómo se habla del suicidio, o cómo se habla de diferentes ámbitos que pueden provocar a otras personas genéticamente o por activar algún tipo de vulnerabilidad que tenga, pues entonces quedan sancionadas esas personas. En nuestro país el filtro es nulo, totalmente. Entonces, había una cosa importante también que dijeron de Bukele, por ejemplo. El simbolismo para las personas es importante. Por lo tanto, fíjense cómo él hizo una cárcel grandísima, que tal vez no sea la función en sí, pero le da una imagen, un simbolismo de protección a la ciudadanía, porque pueden llegar ahí. Y entonces esas medidas extremas, que igual que usted, no necesariamente las comparto, pero sí vemos que están dándoles resultados, pues esa percepción, esa imagen que está dejando, hace que otros delincuentes, que otras personas antisociales, pues tengan más dificultades el actuar. Aquí en el país escuchamos a cada momento el que hace falta un Trujillo. Sin embargo, debo destacar que algo importante que ha dicho el doctor, y qué bueno que mencionó a Alemania como referencia, que habíamos iniciado hablando al respecto, de que nosotros hemos hecho, en particular, yo he hablado en medios de comunicación, de que radica el problema en la República Dominicana, de que, por ejemplo, no tenemos políticas públicas en cuanto al tema de erradicar la violencia. Por ejemplo, no vemos en los medios de comunicación campañas publicitarias para evitar la violencia entre los ciudadanos, porque aunque, como decía el colega, que es su parecer de no tomar en cuenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ha dicho algo puntual de Alemania, y cuando habla, por ejemplo, de los suicidios, no son tomados en cuenta en cuanto al tema de los homicidios, porque no entra dentro del rango de la violencia que se da entre los ciudadanos. No, claro. Entonces, en ese sentido, sí es importante tomar en cuenta la tasa de homicidios, aunque no es el único parámetro que se toma para determinar el tema de la inseguridad o los niveles de inseguridad. Es un punto importante porque desde ahí parte la falta de convivencia entre los ciudadanos cuando suceden incidentes entre los mismos, aún no implique un rango, o sea, no implique una criminalidad de robo, hurto, simplemente hasta un desacuerdo entre dos personas logró, el resultado fue un homicidio, pues entonces es tomado en cuenta dentro de los rangos para medir el tema de la inseguridad, porque ya es inseguridad en cuanto al tema de seguridad y convivencia ciudadana. Carolina. Digo con Carolina, tú vas a hacer una pregunta ahí mismo.
Las autoridades en los últimos tiempos buscan enmarcar el origen, el problema de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia en las calles. Los últimos temas son los ninis. Y hasta lo tienen cuantificado. En 565,000 ninis aproximadamente en los barrios de las principales ciudades. El narcotráfico, el microtráfico, que ahora se ha comenzado una guerra contra el microtráfico, anunciada antes de ayer precisamente. Y se habla, incluso la autoridad habla de 35,000 puntos de droga, se le cuadra la cabeza a cualquiera. Me dice, ¿cómo cuantifican 35,000 puntos de droga? Las autoridades saben dónde están, quiénes son y no lo dejan, o sea, ese tipo de cosas. Estamos muchas veces corriendo el bulto tratando de dar un compás de espera y de buscar pruritos y no enfrentar el problema. ¿Y dónde realmente está la principal base del problema? Yo creo que la principal base del problema, como usted planteaba, está en que hemos ido tan deprisa en resolver el problema que no hemos querido perder un minuto en comprender el problema. Nosotros estamos aquí y Pero estamos comprendiendo el problema. No, ¿por qué? Pero no es un problema incluso solo de República Dominicana, pasa con la mayoría de los países de Latinoamérica. Y mis colegas que están aquí lo sufren conmigo, tanto Sandoval como Yunidis, porque vemos lo que está pasando en los países de la región. Es que estamos tan acelerados en encontrar una solución, en ver cuál es el culpable, que primero no hemos querido invertir tiempo en comprender, como decía Sandoval, la diferencia entre seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad privada y cada una de las dimensiones de la seguridad y entender los niveles de responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros, con la seguridad ciudadana pasa, en mi opinión, el juego que hacíamos en kindergarten del burro, que cada quien está viendo las orejas, el otro está viendo las patas, el otro está viendo la cabeza, y cada uno de nosotros tiene una solución totalmente diferente. Y cada uno la quiere implementar. Ahora, en el 2022, es que República Dominicana por primera vez pone en un documento por escrito ¿qué define República Dominicana como seguridad ciudadana? Pero se puso en un documento, en el decreto, que tampoco tenía que ver con seguridad ciudadana, en el decreto del reglamento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahí, que era algo que había mandado la Constitución del 2010, y del 2010, 11 años después, no habíamos querido perder un minuto para definir qué es lo que vamos a resolver. Y en esa ocasión, para establecer qué es seguridad nacional, que era lo que interesaba en este decreto, y qué cosas no atañen a la seguridad nacional, de manera colateral salió una definición de seguridad ciudadana que para la República Dominicana, como bien decían Yunidis y Sandoval, tiene que ver con que las personas que están en un territorio tengan garantizado su bienestar, pero su bienestar en 3 aspectos nada más: su integridad física, sus bienes y propiedades. Todo lo demás es otro tipo de seguridad, pero no seguridad ciudadana. Ahora, para que eso pueda darse, debe haber un proceso de institucionalidad del Estado para que se cumplan las leyes y una responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, la primera causa del problema, en mi opinión, es que no comprendemos el problema. Esa es la primera causa. Y la segunda es las confusiones. Estamos confundiendo violencia con criminalidad, criminalidad con delincuencia. ¿Cómo hacemos una diferencia para la gente que nos escucha? ¿Cómo podemos ilustrar para que la gente sepa? Cuando pasa un evento de tal tipo, usted puede decir, estamos hablando de seguridad ciudadana. Y cuando está hablando de esto, está hablando de violencia, porque la gente tiende a percibir que todo cuanto acontece que está vinculado con la agresividad o la violencia es seguridad ciudadana. Y de hecho, no toda la violencia es mala. Hay una violencia que ejerce el Estado desde ese acuerdo de Jean-Jacques Rousseau,
en el que cada uno de nosotros cedimos una parte de nuestro derecho para que el Estado la administre en beneficio de la mayoría. A mí me encantaría llegar a mi casa, porque yo estoy a 2 esquinas doblando a la derecha, pero resulta que es de una vía, yo tengo que dar la vuelta. El Estado está forzándome a hacer, eso es una violencia. Cuando nos pusieron el toque de queda, por ejemplo, eso es una violencia. Cuando el COBA, o el control de bebidas alcohólicas, dice de lunes a viernes tal horario, eso es violencia, pero eso es orden. O sea, no toda la violencia es mala. Ahora, a la violencia a la que nos referimos es esta violencia que, bueno, ya lo hemos hablado mucho, resultado del triángulo de la violencia de Johan Galtung. Hay una violencia estructural que viene desde el Estado, que es una cantidad de necesidades sin satisfacer. No tengo energía eléctrica, no tengo mis necesidades básicas cubiertas. Me dicen que me faje a estudiar, pero resulta que los que yo estoy viendo como modelos son el que se metió a dembowcero, o el que se metió a narcotraficante, o el que tiene el punto de droga. Entonces, yo estoy viendo que los paradigmas que hay en la sociedad no se corresponden con lo que me dijeron que como yo debía comportarme. Entonces, esa es la violencia cultural. Esta violencia en el que nos dijeron la mujer tiene que aguantar, o bueno, el hombre, esos pleitos de marido y mujer, y todas esas cosas que van pasando, y al final, ¿qué generan lo que tenemos hoy? Violencia directa, un Estado que no cumple su rol y una sociedad que tiene unas expectativas más altas que las que realmente debería tener, y realmente a veces incluso no tiene los ingresos para satisfacer esas apetencias, porque ahora el que no tiene un teléfono de último no está en nada. Está detrás. Bueno, la canción lo dice, que si en un año no soy millonario me doy un tiro. Sí, sí. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ahí viene la violencia directa. Entonces, para cerrar, una cosa es seguridad ciudadana, que tiene que ver con esa protección para bienestar de las personas, sus bienes y sus propiedades. Ahora, lo que la gente le preocupa en la calle se llama delincuencia común. Eso es delincuencia común. Que no tiene que ver con seguridad ciudadana. No, es un componente de la seguridad ciudadana. Ahora, forma parte del genera todo. el 33% de los homicidios en la República Dominicana, porque el otro 66 o 67% de los homicidios se dan, como decía Yunidis, en espacios de convivencia. Ahí están los feminicidios, esa persona, como tú decías, que se chocaron en un carro y que entonces termina, familiares que se pelean por una separación de bienes, toda esa otra violencia social que hemos tenido en República Dominicana está generando el 67% de los muertos y heridos. Pero en ese sentido... Tenemos que señalar que nosotros aquí somos víctimas de la violencia, pero una violencia buena, que es la de ir a la pausa para poder cumplir con los compromisos comerciales. Y ganando los cuarticos la comida. Bien, continuamos en esta mesa ciudadana en el rumbo de la tarde y queremos decirle a nuestra audiencia que pretendemos cubrir el espacio completo, salvo dar oportunidad a nuestros oyentes a que puedan intervenir en temas que sea de su interés. Yo quiero plantear algo. Porque tú bloqueaste a Yaneri, que estaba elaborando una idea ahorita. ¿La bloqueé? Claro que Eso es sí. Pero me Eso es violencia. Eso es me violencia. Y no contra la mujer, sino por contra una la violencia profesional. positiva, porque eran los comerciales. Decíamos antes de la pausa, y es que Carolina explicaba el tema de la seguridad ciudadana y la definición de hecho que está contenida actualmente, tratando de definir el término de seguridad nacional, como ella explica. Pero en ese sentido quisiera agregar, es que en la República Dominicana, de hecho, no conocemos como tal el término de seguridad pública, porque cuando se refiere a los bienes del ciudadano, bienes y servicios, en lo que se refiere al ciudadano es seguridad pública. Y este concepto como tal es un concepto que pudiéramos decir que está en pañales en nuestro país. No existe un plan de seguridad pública que es tan importante y que de hecho Ni siquiera la ley ha salido del Congreso. Así es, decía mi compañero al inicio, es de donde parte la sombrilla el tema de la seguridad pública. Y vemos, por ejemplo, que las autoridades cuando
un ejemplo simple, el patrullaje mixto. El patrullaje mixto, hemos visto de hecho a incumbentes importantes del gobierno y de las autoridades hablar y decir los militares están ayudando en las labores de seguridad ciudadana. Los militares como tal auxilian en la labor de seguridad ciudadana, pero no participan directamente, no lo deben hacer porque no están capacitados para hacer labores de seguridad ciudadana. Están capacitados los policías. Los militares como tal no deben participar directamente en la labor de seguridad ciudadana, sí en lo que tiene que ver con el patrullaje, por la naturaleza de su entrenamiento y para lo que están concebidos. Entonces, en ese orden, yo creo que cuando hablamos de la seguridad ciudadana en nuestro país, no debemos dejar de un lado el tema de la seguridad pública. Y ojalá que las autoridades, como bien decía Carolina, pues comprendieran el tema en la profundidad de lo que tiene que ver y el plan y lo que se estructurara en un futuro en lo que se refiere a seguridad ciudadana también incluyera lo que tiene que ver con seguridad pública. Yo creo que veo con preocupación, es que en ese mismo orden el gobierno central ha puesto todas sus fichas en la reforma policial como la panacea para solucionar el problema de seguridad pública o seguridad ciudadana o de violencia o de delincuencia de que todos nos que es parte miren, del por problema. ejemplo de que no comprenden el Exacto. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la Policía Nacional como institución dentro del esquema de una seguridad ciudadana? Tienen una responsabilidad constitucional. Un mandato. Porque ahí tienen un mandato constitucional. Pero a nivel de estrategia entre el artículo 255 y 256 de la Constitución dice que la institución responsable de el orden público es la Policía Nacional. Hasta ahí. Orden público. El rol de la policía es prevenir y perseguir los delitos que se cometan o las acciones contra la ley y someter a la acción de la justicia. El problema es que si las otras patas del sistema no funcionan, no vamos a tener... ¿Y cuáles son las otras patas? Sí. Bueno, en el tema de judicialización, porque las otras patas son el Estado somos todos. Y cuando dicen todo es todo, como decía el cuento de la monjita. Pero de manera particular, en la parte de la judicialización de los crímenes y delitos, en la estructura normativa de la República Dominicana tenemos 4 componentes fundamentales que deberían funcionar, miren, como un reloj suizo. La policía, que es el primer componente, por supuesto que sí. Pero después de la policía está el Ministerio Público. Si la persona le robaron su bien, que es un celular, o le robaron el carro, le rompieron, o le robaron su propiedad, o lo que usted tenía en el banco, y usted va y pone la denuncia, si la policía no investiga y hace su trabajo de manera apropiada, entonces ya tenemos un problema. Pero digamos que lo hicieron perfecto. Ok, lo tienen que someter al Ministerio Público. Si el fiscal no hace su trabajo, el ciudadano lo que siente es que la policía no le dio resultado. Pero todos los que hemos tenido alguna situación con la justicia sabemos lo que cuesta aquí conseguir una orden de prisión o de detención cuando la persona no fue capturada infraganti. ¿Y quién tiene que dar esa orden? La tercera pata, el Poder Judicial. Pero nadie se acuerda de que el juez es fundamental. Yo recuerdo un ex jefe de policía, en ese tiempo eran jefe, ya era director, Ney Aldrin. Director. Ya era director, sí, porque aquí creemos que cambiándole los nombres, como a los planes, ya resolvimos todo. Ney Aldrin sacó en una entrevista una relatoría de presuntos delincuentes que él tenía, que la policía los había sometido 27, 37, 42 veces que todavía a la justicia. Wow. Sí. Y estaban sueltos, o porque se instrumentó mal, o porque no habían las evidencias, o porque tenían su coyuntura, porque ustedes saben que aquí se sale por la izquierda. Entonces, la tercera pata es el Poder Judicial. Pero la cuarta pata, y la peor de todas, es el sistema de prisiones. Señores, aquí una gente entra a la cárcel porque hizo una mala sangre, le dio un pecoso maldado a una gente y sale con maestría en chipeo, tarjeteo, crimen organizado. 60% de los presos son preventivos según el último informe que se dio. Me lo dices a mí, que dirigí por 2 años el sistema de cárceles de menores de este país. Y ahí voy con la siguiente pregunta. Antes de que vayas, Olga, a la siguiente pregunta,
Carolina ha hablado un punto importantísimo en cuanto al Ministerio Público, en cuanto a la Dirección de Prisiones. Sí englobamos, que es incluso, yo dije, bueno, pero estamos conectados, es el tema de la Procuraduría General de la República. La responsabilidad de la Procuradora como tal, de la Procuraduría en lo que se refiere al Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y todas esas entidades que dependen de la Procuraduría General de la República, porque si vemos la responsabilidad en la Constitución de la República, de la Procuraduría General de la República, verán que en lo que se refiere a seguridad en la República Dominicana como Estado, contenido en la Constitución, la Procuraduría tiene vital responsabilidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si vemos el Procurador de la República forma parte, por ejemplo, del Consejo Superior de la Policía Nacional y de los consejos en lo que se refiere a seguridad nacional, pero no se aplica directamente esta responsabilidad. Por ejemplo, el otro día yo hablaba al respecto de lo que tiene que ver con el operativo Halcón 4. La Procuradora de la República, y lo digo con todo respeto, pero también con toda responsabilidad, en ese sentido a ella se le estaba protegiendo de su integridad, pero quien debe proteger y velar porque se proteja la integridad de hecho de los ciudadanos en lo que le confiere responsabilidad es la Procuradora de la República. Y voy más allá, en lo que se refiere a seguridad ciudadana y todo el engranaje, y más que todo no seguridad ciudadana, seguridad pública. Por ejemplo, la seguridad privada. La ley de seguridad privada en la República Dominicana, que debe regular la superintendencia de seguridad privada, tiene años en el Congreso sin ser aprobada. Y perime de una y perime de la otra. Pasa de y es por falta de voluntad política. Sí. Y en este año pasado, que esto no se habló y quedó como en el aire, el Tribunal Constitucional aprobó una sentencia en favor de las compañías de seguridad privada, en la cual se le permite que un empleado de una compañía de seguridad privada, si tiene mayor de 18 años, pueda portar un arma, lo cual contradice lo que tiene que ver con la ley de porte de armas en la República Dominicana, que establece que debe ser mayor a 30 años. Y en ese sentido, eso es un problema de seguridad, porque las compañías de seguridad privada no están debidamente reguladas, no porque no haga su función, no todas, no porque, sí. Bueno, pero estamos hablando en sentido general como debería de ser, no porque no haga su labor la Superintendencia de Seguridad Privada, sino porque lo que le confiere, lo que está establecido a la Superintendencia de Seguridad Privada, la limita. Marco jurídico. Exacto. En la nueva ley está contenido incluso una academia para formación en la Superintendencia de Seguridad Privada, pero no se ha aprobado. Yo quiero hacer una pregunta y un comentario. Entonces, por lo que yo entiendo que usted explicó, esa mesa no tiene patas. O sea, las 4 patas están malas. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, la sociedad eso por un lado. de por sí... es que se ve en un solo sentido, la policía. No, pero, y antes de que me responda, decir algo. Cuando usted habló de prevención, ¿quién la hace? ¿Cómo la hacemos? Que yo creo que es lo vital. ¿Dónde interviene y cómo interviene? ¿Cómo la policía puede prevenir en la seguridad ciudadana? Porque según lo que usted habló, la policía es la encargada de la prevención. No, prevenir de los delitos. De la los prevención delitos. de los ilícitos. Pues esa parte de prevención en global, ¿cómo hacerla? Porque yo sí sé a nivel psiquiátrico, a nivel de salud mental lo que hay que hacer, pero a nivel social, a nivel judicial, ¿cómo hacerlo? Bueno, para dar respuesta breve a esas dos inquietudes tuyas, con relación a la primera parte, el problema, como decían mis colegas, es que no hay las herramientas. No solamente está que no hay un plan, aunque yo no estoy de acuerdo con los planes de seguridad, y ya les voy a explicar ahorita por qué. Yo creo que deben ser planes para la seguridad o estrategias hacia la seguridad, pero eso es otra cosa. No está la ley de seguridad privada, como decía Yaneuris, pero quedan 13 leyes que no han salido del Congreso. Le exigimos a la policía que resuelva el tema de la seguridad ciudadana, como si fuera que le echara una gotita a esto y se vuelva mágico. La ley de seguridad ciudadana no existe, todavía no ha salido. La ley que crea el sistema o que actualiza el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, ahí está. La de delitos de alta tecnología, que hay que actualizarla. ¿Ustedes sabían que el robo de celular no está tipificado en la República Dominicana? Todavía. El feminicidio no está tipificado en la República Dominicana. La suplantación de identidad, que la mayoría de nosotros la hemos sufrido en las redes sociales, en Facebook, en lo que sea, eso no es un delito en la República Dominicana.
Entonces, nuestra policía, el mismo Ministerio Público, que como bien decía ella, el Ministerio Público tiene dos patas aquí, porque la Procuraduría, que es el Ministerio de Justicia, tiene el tema del Ministerio Público, que es el responsable de la política criminal. La política criminal del Estado no es de la policía, es del Ministerio Público, pero aparte de eso, también le hemos dejado a la Procuraduría General de la República la administración del sistema penitenciario. Entonces, ellos tienen dos patas, pero no salen en la foto. Entonces, la causa, tú decías, no, el tema de la prevención. Sí, de la prevención. Cualquier política, acción de prevención o de protección y seguridad tiene un 80% de prevención. Claro. Hay un 10% que es lo que pueda pasar, de la suerte, lo que pasa. Y hay otro 10% que es de remediación, precisamente de cómo reacciona la gente, la población ante eso. Entonces, en el país no tenemos políticas públicas de prevención. Esos muchachitos que andan tumbando carteras por ahí y que la gente le dice, policía, dale para abajo, son los embarazos en adolescentes que hace 15 años este Estado no resolvió. Entonces, el no hablar en las escuelas de prevención, de planificación familiar, de relaciones sexuales con responsabilidad, es lo que está trayendo esta Entonces situación. todo viene a caer, ¿no? En el aspecto de la formación y educación. Y tema social, pero dentro de las leyes yo creo que debemos destacar también, Carolina, que lo grave es que aún no se ha aprobado la Ley Orgánica de Seguridad Nacional en nuestro país. Ni siquiera que es de donde el marco central, pero partiendo y respondiéndole puntualmente, doctor, mire, todo lo concerniente a prevención integral, que debe ser como la sombrilla central, y bien magistralmente lo han explicado las colegas y puntualmente Carolina, parte de lo siguiente. ¿Qué es prevención? Prevención es todo lo que va direccionado desde una organización, por ejemplo, por citar una institución, Ministerio de Deportes, los programas focalizados de actividades comunitarias y sociales, que hasta en gobiernos anteriores se han visto que han mermado. Solamente eso sube en un momento cuando hay competiciones, centroamericanos, etcétera. Desde ahí eso es una línea. Pero la institución referente que es la que está llamada a diseñar e implementar políticas públicas direccionadas o enfocadas a seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía. Y respondiendo, es decir, todo lo que... A seguridad pública, porque a todas, incluyendo la ciudadana. Así es, todo lo que va enmarcado ahí se circunscribe a lo que es prevención. Ahora bien, respondiendo a la segunda inquietud que usted decía en el caso de la policía, cómo la policía garantiza o desarrollaría un clima de prevención, que es lo que se quiere. Bueno, todo eso es parte de un análisis de la inteligencia delictiva, que está llamada. Hemos visto a través de con estos esfuerzos que han querido realizar, donde diseñan planes de las áreas, por ejemplo, donde inciden más tipos de delitos. Bueno, eso en base a inteligencia. ¿Y qué va a conllevar eso? Bueno, hay que reforzar un patrullaje, etcétera. Hay que analizar en los sectores cuáles son, que es bien lo magistral, lo explicó Rudy, que las mismas autoridades, quizá en una pifia, contabilizaron, y eso es un error mayúsculo, decir que hay una cantidad X de puntos de venta de estupefacientes. Eso se me parece a la historia aquella de que hace muchos años una persona, me reservo el nombre, dijo que en República Dominicana había una cantidad específica de armas ilegales. Entonces yo estaba presente y no me aguanté y dije, bueno, pero si tenemos ese dato, vamos a trabajar en conjunto para erradicar eso. Entonces, todo parte de ahí. La prevención parte de los esfuerzos integrados, es decir, identificar la situación y en base a eso diseñar estrategias para mitigar y erradicar acciones que puedan ir señaladas a la tranquilidad y la paz del pueblo. Por todo lo que yo hasta ahora he escuchado aquí, hay un común denominador. Y es el hecho de que hasta tanto no se produzca un consenso nacional de cómo enfrentar ese mal que aqueja a la sociedad dominicana, aquí no habrá solución. Así es, don Jorge. Claro, usted y yo hemos tenido la oportunidad de conversarlo anteriormente. Claro. Es tiempo ya de que una mesa, pero sin temas políticos. Sin querer politizar el tema. Y en estos tiempos debe direccionarse hacia 12 años mínimo. Es que un plan, lo explicó la colega Carolina,
Todos quieren, señores, resolver algo, y la inseguridad o el clima de inseguridad que actualmente está copando a la República Dominicana por una serie de aspectos. Por ejemplo, uno puntual también que lo comentaron es los ciberdelitos o el cibercrimen. Señores, hace 9 años el impacto global del cibercrimen estaba en un 7. ¿Ustedes saben dónde está hoy día? En el 1. Los impactos a nivel global del cibercrimen sobrepasan todas las pérdidas, para que tengan una idea, del impacto de fenómenos naturales. Es decir, tifones, huracanes, a nivel global. Porque con una acción a través del cibercrimen afecta. Hemos visto casos donde Carolina planteó algo normal para con nosotros, una sencilla suplantación de identidad. Un robo o un hackeo, como se dice, de una cuenta de mensajería. Pero asimismo también el robo de información. ¿Cuántas grandes empresas, instituciones, Estados Unidos y países subdesarrollados no se han visto afectados? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un principio que ya está acuñado y parte del principal organismo de investigación digital de Israel, que dice, ya lo acuñaron a partir del 2021, no existe delito ni crimen que no deje una huella digital. ¿Qué quiere decir eso? Para la materialización de un hecho delictivo o criminal, obligatoriamente, en parte de la investigación, habrá apoyo de algo tecnológico. Para la materialización o para tratar de ocultarlo. Entonces, entendiendo eso, no podemos, para tratar de corregir un mal social, y más en la República Dominicana, donde hay que cuidar la marca país por el aspecto turismo, señores, es para ayer que hay que sentarse en la mesa. Aquí no va a resolver un ministro, aquí no va a resolver a Rambo que lo designen en la Policía Nacional. Esto es algo integral y de expertos en el área. Qué bueno. Como la parte médica o la parte de psiquiatría criminal, y usted me corrige ahí, doctor, donde hay que ir ya a un observatorio analizando esos jóvenes que vienen subiendo. Carolina ahorita lo puntualizó magistralmente. Esos jóvenes que se están formando y gestando. Yo también. ¿Cómo lo estamos analizando? Señor, y esas son promociones que dentro de 3 o 4 años, don Rudy, don Giorgi, van a ser criminales ya con máster. Por eso el Ministerio de Salud Pública es parte de todos los consejos de seguridad pública. El de seguridad ciudadana, que no funciona, pero está estructurado. Pero no se aplicó. Pero no se aplicó porque recordemos que en las 14 medidas que dictaminó el comisionado ejecutivo hablaba incluso de tener un acompañamiento en cada destacamento de un personal de salud pública que de hecho no se aplicó. Pero cuando ustedes hablan incluso de las mesas, de si se han hecho mesas, recordemos que se hizo una mesa de la reforma de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana en el Consejo Económico y Social, de la cual de hecho nosotros participamos, pero no se llegó a un acuerdo porque el principal problema que tenemos en nuestro país es la falta de continuidad de Estado. O sea, hay proyectos, hay planes que ya se iniciaron y a veces el admitir que está bien y seguir continuando este plan es lo que incluso atrasa este proceso, porque por ejemplo la reforma de la Policía Nacional, y yo lo he dicho responsablemente, no es un proyecto que como tal, aunque esta gestión le ha llamado ya reforma de la Policía Nacional, inició en esta gestión, inició desde la gestión pasada. De hecho, y lo puedes corroborar, Carolina, porque participaste en el informe del levantamiento que se hizo para la reforma de la policía. Habían personas ahí que también participaron en el proyecto de ley y que también hicieron un levantamiento en años anteriores de la gestión pasada. La ley del 2004 Exacto. Estamos reformando. Entonces, en ese sentido también, y cuando ustedes hablaban del microtráfico y no pude participar en ese momento de la intervención, yo creo que debe analizarse muy bien este punto porque el presidente de la República dio declaraciones puntuales de decomisos la semana pasada, decomisos que no corresponden a lo que él dijo en su gestión de rendición de cuentas. En esta semana hablaron de 92 toneladas y él habló en su gestión de rendición de cuentas de alrededor de 30 toneladas. Pero en el 2022, junio 2022, habló de alrededor de 60 toneladas. Los números están discordantes. Pero cuando el ministro de Salud Pública, escúchame que te diga algo, cuando el ministro de Salud Pública dice que no hay fentanilo aquí, sabiendo todo el mundo que hay fentanilo, claro. es una discordancia. Y ¿no? Además, debemos destacar que saben los colegas y lo pueden quizás corroborar o desmentir, que está establecido que se decomisa el 20% de la droga que existe en el mercado. Si se están decomisando más porque existe mayor cantidad de droga en el mercado. Eso crea un falso positivo. Yo subí un tweet ayer puntualmente destacando eso. Y le hacía la observación a distintos amigos
en especial a los que gestionan la Dirección Nacional de Control de Drogas y las políticas públicas de presidencia, que no alcen bandera queriendo llevar como éxito la incautación de drogas. Claro Eso que es no. un falso positivo. Y no lo decimos nosotros. Vamos a entrar a todos los análisis globales en el marco de eso. Yaneuri hace mención de un 20%. Dicen los especialistas en esta materia que el 9%, no el 10%, el 9% es lo que, con una buena inteligencia, Claro. Bueno, se- yo hablo se- en base al World Drug Report, que establece un se 20%. incauta. Estamos puntualizando, Nivel mundial. estamos puntualizando de dónde sale la mayor ruta, que es Latinoamérica, partiendo de su desde Sudamérica hacia el puente, que es República Dominicana, para llevar a Europa, Estados Unidos y todo lo que conocemos. Ahora bien, ¿por qué no se puede ni se debe alzar bandera en torno a eso? Porque eso quiere decir que se están disponiendo muchos recursos, labores de inteligencia, para detectar e incautar. Sí, pero el mal social que vemos en República Dominicana es producto de que está entrando mucha droga. Y claro. llevándolo al término coloquial, cuando usted tira una red en la mar y usted la tira sin ver y agarra peces, ¿verdad? Quiere decir que hay mucho. Entonces, en el aspecto del narcotráfico hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero una inteligencia, porque eso también se asume de manera irresponsable al tema de la politiquería, y con el narcotráfico hay que tener mucho cuidado porque esa es la columna vertebral de las estructuras de crimen organizado. No se puede decir ni partir a hacer comparaciones que en años anteriores no se incautaban X cantidad, porque eso se puede prestar a que, bueno, las autoridades pasadas se hacían lo de la vista gorda y eso pasaba. No, eso no es así. Hay que analizarlo en su justa dimensión. En todo en la vida se basa en números. Cuando una persona ya termina su carrera, por ejemplo, en el béisbol, y puso números para Salón de la Fama, ya los expertos comienzan a analizar, bueno, esa persona puede llegar, puede ser electo. Entonces, en el contexto general, todo el producto, por ejemplo, del microtráfico, se está viendo en la ola de criminalidad. Estos hechos violentos en sectores por controles territoriales, lo hemos visto en Santiago reciente, lo hemos visto acá en sectores populosos del Gran Santo Domingo, no es más que por el control territorial, que fulano controla aquí y aquí hay establecido una cantidad de puntos y a través de eso hay lo que se conocen como hilos subterráneos, porque lamentablemente las autoridades se hacen de la vista gorda. Y no es para nadie un secreto que con una buena inteligencia delictiva se sabe en un sector popular quién controla el punto de droga, quién es el que no trabaja pero tiene unos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entre el etcétera, 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 tenemos que ir a la pausa. Yo comenté aquí. Y aquí seguimos en el Rumbo de la Tarde, en esta mesa ciudadana del Rumbo de la Tarde que hemos convocado para analizar el tema de la seguridad ciudadana. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Luis Ortega y quiero rescatar algo que dijo Carolina Ramírez, que me pareció excelente. En relación a las 4 patas que están que están vinculadas al tema de la seguridad ciudadana y que son vitales para que funcione. Hemos desmontado No, varios. a la Sí. seguridad ciudadana Yo no no, he y visto a la eso. persecución Del delito y el crimen. Pero yo quiero hacer un mea culpa porque cuando yo escuché esa explicación, yo entendí que la ciudadanía ha sido muy dura con el tema de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la cara visible de ese aspecto. Entonces es el vínculo Así directo con la población y la gente entiende que todo cuanto acontece en ese sentido está directamente vinculado a la Policía Nacional. Entonces, le hago una pregunta al doctor en ese sentido. Históricamente, recordemos que la Policía Nacional es una institución que nace de la represión, en una época represiva, y que va desarrollándose en el tiempo como una organización que muchas veces representa un escape para la gente que va ahí, un escape económico inclusive, e inclusive una normalización de tener una sombrilla para la propia delincuencia. Vamos a estar claros en ese sentido. Entonces, doctor, hay una diferencia una diferencia muy abismal entre lo que es miedo y lo que es autoridad. En República Dominicana no existe una visión de respeto hacia la Policía Nacional. Y yo creo que eso está vinculado hasta con el color del uniforme. Vamos a estar claros, la comunicación visual y la capacitación de los mismos. Ahí es que está. ¿Cómo podemos analizar desde el punto de vista conductual esa relación que existe entre la ciudadanía y la policía y cómo podemos mejorar esa idea que debemos tener de autoridad de la policía dentro de un proceso de reforma que se pretende?
Mira, es que estamos exigiéndole a la policía, la cual tiene muy pocos recursos para filtrar a los miembros de la institución, la cual tiene muy pocos recursos económicos para darle a los miembros de la institución y le da muy poca formación, y culturalmente ha venido a la población a tener esa percepción de que el policía no sabe relacionarse con ellos, no sabe prevenir el crimen, no sabe integrar los protocolos cada vez que hay un crimen. Entonces la población comienza a ver eso durante años, entonces le pierde el respeto a la policía. En otros países que tienen el uniforme mucho más feo que el de aquí, sí respetan a la policía. ¿Por qué? Porque culturalmente ya el ciudadano está acostumbrado a ver un policía donde sí hace los protocolos, donde sí tiene una forma de interactuar adecuado con el ciudadano, y eso hace que el ciudadano respete a la policía. Además, hay otra parte del ministerio que sí le da consecuencia a lo que hace la policía, porque hay muchos policías que incluso son buenos, están bien preparados, hacen buen protocolo, y luego entonces el Ministerio Público o otra institución, que ustedes son más expertos que yo, lo suelta al delincuente. Entonces como un problema no se solamente desmoraliza. Claro, no solamente del ciudadano, también es de la institución y la policía. Entonces, aquí nunca se ha hecho un protocolo para integrar a un policía como se debe hacer, que es una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica, una preparación larga de cómo y dónde, y a nivel práctico de cómo y dónde debe interactuar con el protocolos. Claro, el protocolo, y también hay que llenar a ese individuo de forma de adaptabilidad. O sea, y me excusan los policías que no sean así, pero hay muchos de los policías que no saben escribir, la mayoría. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que no tiene esa capacidad de raciocinio que te racionalice en un momento crítico? No sé si me entiendes. Pero sobre todo el régimen de consecuencia, porque Claro, estamos hablando en cuanto al policía, pero aquí no existe, y esa es la parte de hecho en que debería de incidir también el Ministerio Público, un régimen de consecuencia para el ciudadano que le falta al policía. Claro, porque claro. son dos factores. El policía no sabe actuar con lo que le compete en muchas ocasiones, muchos saben cuál es su rol de cuidar y preservar la integridad del ciudadano, pero que a una falta del ciudadano deben someterlo a la obediencia dentro del marco legal, ¿verdad? Porque tampoco es que lo hagan en represión. Pero el ciudadano, si le falta a un policía, no existe un régimen de consecuencia para eso, como sí existen en otras sociedades y como sí existía anteriormente, y por eso los policías eran respetados. Y la gente habla, no, que el régimen de Trujillo, pero es que realmente como había una represión, los policías tenían otro rol y la ciudadanía los respetaba. Pero algo también, y yo cuando hablo... Y fíjense el fenómeno, escúchame, de Estados Unidos en este momento. Fíjense cómo ahora están respetando a los policías en áreas donde antes eran muy respetados. ¿Por qué? Porque el nivel de confrontación constante con ellos y el nivel de inseguridad social ha hecho que la ciudadanía tenga esa percepción de que puede agredir. Y la ciudadanía, la ciudadanía está educada en ese sentido. Por ejemplo, incluso en cuanto al tema tú vas, por ejemplo, y te puedes fijar en un lugar y llega un army, por ejemplo, y una persona está en una fila y realmente un ciudadano le cede al del army para que pase primero, porque saben que están salvaguardando la integridad de ellos como ciudadanos. Lo mismo sucede con un policía. No es que saben, entonces, es que se ha hecho la cultura educados en el cerebro de ese ciudadano que la persona del army es importante, hay que darle el permiso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de crear aquí en los jóvenes. Comenzar en los jóvenes a cambiar esta percepción de cómo percibe al policía, percibe a la autoridad, pero también hay que darle la respuesta correcta. Eso que usted planteaba en cuanto a la formación del policía, ¿no está eso, Carolina, contemplado en el proyecto de reforma de la Policía Nacional en este momento? Sí, como muchísimas otras cosas que no se cumplen. O sea, el problema bueno, pero es que eso no se puede cumplir en 6 meses ni en un año. No, y no se va a cumplir porque a mí se me ha secado la lengua, literalmente, de decir que de nada sirve que hablemos de reforma policial si no ponemos los recursos que se necesitan mínimamente para la capacitación. Y la policía, de manera reiterada, en los últimos 3 años, en el capítulo de formación, capacitación y cultura,
ha sufrido una reducción de su presupuesto de un 2.8%. ¿Y entonces? Así mismito, queremos mejores policías, pero les recortamos la parte más importante. Pero para explicar el dato del quizás presupuesto. en esa misma línea, quizás ahora en estos momentos las promociones que se avecinan salgan porque creo que la están formando en un risol o algo así. Entonces, no, eso también es historia, pero aún así... O con el fideicomiso van a salir. Bueno, el fideicomiso todavía no hemos visto el contrato y hace 2 años y medio. Exacto. Pero lo que quiero decir con relación a dinero, a recursos, es que, oiga, tome un ejercicio, a que aquí hay, por lo menos todavía, si no han quitado los documentos, todavía hay acceso a la información pública. Búsquese el presupuesto de la policía del año 2020, que estábamos en pandemia. ¿Cuánto tenía la policía en el capítulo de capacitación y desarrollo? Busque formación y cultura, así se llama, el área para capacitar. Busque cuánto le pusieron en el presupuesto del 2021, cuánto le pusieron en el del 2022. Y para el 2023, el presidente en agosto, el presidente hace un lanzamiento a la población de una nueva estrategia de reforma del sector educativo. ¿Se recuerdan? En el Centro Olímpico de la Policía Nacional, con 400 cursos nuevos, el bachillerato en seguridad ciudadana, embuste, no ha empezado. Todo eso, y cuando yo miro el presupuesto un mes después, Tituá, le quitaron 2.8 de nuevo, y yo digo... Wow. Pero ni siquiera, señores, pero aunque se aguarden la forma, si ya el presidente dijo que necesitamos contratar 400 profesores más, ¿cómo es posible que si tenía 60 millones, por poner un número, ustedes saben que yo soy discalcúlica, en el 2022, cómo es que en el 2023, con todo esto que ha dicho el presidente que necesita hacer, le pongamos 56? O sea, le quitaron 2.8% más. Entonces, no hay forma de que tengamos una policía bien entrenada y capacitada si no hay recursos. Los que damos clases en la policía, de cada 4 clases, nos pagan una y las otras 3 son colaborativas, porque exacto. Bueno, tú lo sabes, Sandoval. Y si ustedes verifican el presupuesto, entonces, del 2021 al 2022, eso se anunció, incluso aunque ustedes no tienen que buscarlo en acceso a la información, lo pueden buscar en los periódicos. El gobierno anunció que en ese presupuesto le estaba aumentando el presupuesto al Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio de Defensa. Bueno, y lo disminuyó en este presupuesto 2022. No, en efecto es así. Lo que pasa es que le aumentó el presupuesto global y una parte de lo que se está construyendo en la frontera, en el muro, salió de ese presupuesto. Recordemos que del Ministerio de Interior, bueno, sabrá de quién se ganó el contrato, pero del Ministerio de Interior depende la Dirección General de Migración, el Instituto de Migración y depende la Policía Nacional. Pero además, cáspita, lo que se le suministra a los ayuntamientos exacto, no a través de la Liga Municipal Dominicana es de ese mismo dinerito. Entonces, cuando vemos que las gobernaciones y las gobernaciones, que ya son una dependencia integral del ministerio. Por supuesto, entonces, y los cuerpos de bomberos. Sí. Entonces, cuando decimos, al Ministerio de Interior y Policía le dieron un montón de dinero, embuste, ese dinero no va a llegar a la Policía Nacional, porque es que el Ministerio de Interior y Policía, aquí no nos hemos dado cuenta, porque en otros países es una institución técnica que se respeta. Eso es como Hacienda, que la gente tiene cuidado para pensar para allá. Señores, el Ministerio de Interior y Policía es el Ministerio de Seguridad Nacional. Seguridad Interior. Es el Ministerio del Interior. Del presidente y la vicepresidenta. Sí, del Interior. El Ministerio de Interior y Policía es el segundo ministerio de importancia. En República Dominicana y en cualquier país que tiene un sistema republicano como el nuestro, el único ministerio que está en jerarquía, y lo pueden ver en la Ley General de Presupuesto, es el Ministerio de la Presidencia. ¿Y por qué? Porque se supone que es el Ministerio del Presidente, de general. Después del Ministerio de la Presidencia va el Ministerio de Interior. El Ministerio de Defensa va como 3 veces después, porque incluso la Procuraduría General de la República está por encima. Cuando a mí me dicen que el ministro de Defensa tiene placa 3. Que la seguridad, una deformación. Sí. Cuando a mí me dicen que la seguridad ciudadana se le han dado responsabilidad a los militares, o la seguridad nacional,
Mentira del diablo. La seguridad nacional es responsabilidad del Ministerio de Interior. Lo que pasa es que no se han enterado. Y con relación brevemente al punto que tú decías, de que ha sido una revelación para ti el hecho de que solamente atacamos a la policía y nos olvidamos de las otras tres patas, recordemos que en nuestra legislación los policías y los militares son no deliberantes, no pueden defenderse por ellos mismos. Se supone que los militares tienen un ministro de defensa que ya es un rol político y que aunque esté en uniforme, somos uno de los 5 países que todavía tienen un uniformado. Pues eso es otro tema. Pero en su rol político puede hablar. Quien tiene que hablar en defensa de la policía es el ministro de Interior y el Procurador General de la República, que son sus 2 jefes del Consejo Superior Policial, como lo decía Yaneuris. Pero si ni siquiera ellos lo saben, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana, no tenemos una defensa civil, nosotros tenemos un cuerpo de rescate. Porque lo que está contenido en cuanto a lo que es la concepción de una defensa civil de un Estado, nosotros no tenemos una defensa civil. En cuanto a lo de la defensa nacional, defensa civil, defensa militar, nosotros tenemos un cuerpo de rescate. Y todas esas debilidades están latente en lo que se refiere al engranaje de seguridad de la República Dominicana. Pero no se habla respecto, no se trata, no se estudia desde el plano general. Todo se remite a la Policía Nacional. Y la verdad, yo pienso que cuando hablamos de la Policía Nacional en específico, nosotros no podemos simplemente pedir una Policía Nacional capacitada, bien pagada, si realmente no tenemos una Policía Nacional dignificada, que la carrera policial deseen los jóvenes ser policía. Cuando hablo de una dignificación de la Policía Nacional, es crear una profesión respetable, que los jóvenes bachilleres quieran ser policía, pero eso no solo se trata de un salario, de una capacitación. Exacto, porque ellos no tienen beneficios, los policías nacionales, y ustedes lo saben, que conocen bien la materia, como tienen incluso otras entidades, por ejemplo, como la Fuerza Aérea, que casi, si tú estudias a los militares y le preguntas, casi todos quieren ser de la Fuerza Aérea, porque tienen beneficios que no tienen, por ejemplo, los policías, que no tienen la de la Armada, que no tienen el Ejército. Pero es otro rol diferente el que desempeñan en cuanto a la Policía Nacional, que sí es importante en cuanto a la seguridad interior del Estado. Para tu información, Carolina, mañana en la agenda del presidente, el presidente Luis Abinader encabezará la entrega de certificados a 757 policías del programa educativo complementario Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana, que desarrolló la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional. Sí, claro, solo que la mayoría de esos se han formado con colaboración. Hemos tenido que tomarle aulas prestadas a las universidades que nos han apoyado, y la mayoría de los profesores que han prestado servicio ahí lo han tenido que hacer de gratis. ¿Y cuánto no hay recursos? Y han ido al hotel. ¿Y cuántos de esos 700 policías son activos? ¿Cuántos son? Si se han capacitado en el hotel. ¿Cuántos de esos van a ir al campo a accionar lo que aprendieron? Bueno, eso habrá que verificar, pero otra cosa, esa capacitación son cursitos y talleres. Exactamente, no por eso mismo. Pero ¿y el resort? Señores, lo del resort, eso es Carolina, una leyenda urbana. Pero yo quiero recapitular algo. Pero se está haciendo algo. Claro que sí. Hacia allá iba. Hemos avanzado con relación a lo que hemos tenido tradicionalmente. Claro que por sí. Dios. Hacia allá. O sea, solamente estamos viendo el lado oscuro de la luna. Hacia allá iba. Pero la luna tiene un lado también de luz. Claro. No todo está malo ni todo está. Hacia allá iba. Miren, ¿qué ha faltado dentro de toda esta lluvia de análisis que hemos realizado y que otros líderes de opinión y especialistas se han montado ahora, han comentado? ¿Qué sucede? ¿A usted no le llama la atención la extrañeza, vamos a decir, del contexto de que, ojo, lo han llamado en un momento transformación policial y reforma? El concepto idóneo debe ser transformación, no reforma. En ese aspecto, lo concerniente a la policía. Pero no existe un portal web donde un ciudadano pueda ver, por ejemplo, en el caso de unas mesas o las comisiones que han trabajado, no existe. Y un proyecto de esta naturaleza debería tener un portal web donde los ciudadanos sepan en presupuesto, en alcance. Fíjese eso que le envían a usted como periodista, una nota de algo que se va a realizar mañana. Eso debe estar colgado en redes sociales, en un portal. Ahí. Otra cosa, ¿qué ha acontecido con el actual gobierno? Bueno, creó una expectativa y ha mostrado, que eso sí hay que reconocerlo,
al presidente de la República un espaldarazo, un acompañamiento, un interés, vamos a decir, del mandatario de aportarle al proceso interno de transformación de la policía, con esas visitas constantes, no me cansan ni me cansará, etcétera. Ahora bien, todo eso sin un marco, vamos a decir, de estrategia comunicacional, de nada existe. Señores, solamente copan las redes sociales los encuentros recientes los lunes, cuando el presidente acude a la Policía Nacional y se sientan con fiscales, policía, etcétera. Pero luego de ahí... Y con los asesores y coasesores, que una parte importante del escueto presupuesto que asesores? tenemos... Claro que sí. No sabía. Pero por Dios, tenemos un comisionado que le estamos pagando en dólares o en y dolores. mucho. Y que está dirigiendo la política interior de este Entonces, país. Pero el espérate, comisionado. no, hablando de los asesores, tenemos asesores y ahora resulta que salió otra figura nueva, el coasesor. Un co. Claro, el que está dando los datos estadísticos, Sí. que él dice que, bueno, él lamenta que sus estadísticas sean diferentes a las del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es la institución Que es la oficial. oficial. Y Porque que ellos- trabaja y es avalada, de hecho, por el que eso- PNUD. que eso Trabaja con comentaba- datos reales. comentaba con Yaneuri, Bueno, que yo decía, no sé qué tan reales sea, pero son los que oficiales. decía puntualmente que Y también... son con responsables, eso- porque esos datos, incluso aunque puedan contradecir, por ejemplo, algunas declaraciones del presidente, Hacia allá están iba. ahí y responsablemente lo Hacia allá iba. publican. Bueno, en síntesis, el hecho de que no exista un portal de dónde estamos, pero dónde hemos avanzado, sin importar que dijesen que en este periodo podían estar en un punto 7, por ejemplo, y se esté en el 4, eso debe ser medible en estos tiempos. Porque recuerdo una expectativa que se creó. ¿Ustedes recuerdan aquellos muñequitos marca Atme? Que era una Claro. solución, una escoba, un cepillo, todo era marca Atme, era una solución para todo. ¿Ustedes recuerdan algo que no sé si todavía está muy activo, el C5I de República Dominicana? Sí, claro. Donde ahí se iba a monitorear un sinnúmero de acciones. ¿Por qué eso no ha sido mancomunado con los esfuerzos? Obviamente las Fuerzas Armadas, pero en apoyo estratégico para la Policía Yo no Nacional. estoy de acuerdo con ese enfoque, eso es poner un parcho. Por eso, entonces, Eso es un parche. hablamos, por ejemplo, en República Dominicana, la incidencia, ahorita mencioné, de los ciberdelitos. Señores, es tiempo ya de que la misma institución del orden tenga una infraestructura como otros países. Carolina ha tenido experiencia, el Centro Cibernético de Colombia, cosas así, porque es que los ciudadanos se ven afectados. Hasta para poner una denuncia tienen que ir a un centro digital. Mientras que el presidente dijo que se iba a hacer, recuerden, eso fue una promesa, las denuncias online, pero tenemos dificultad todavía con las denuncias cuando la gente va físicamente, imagínense. No con vaya una más lejos. denuncia Va- online. vamos ahí, que todavía no hemos pasado destacamento de del policía. tema. Sí. Y todavía Y no hay están- computadora algunos están en donde cuadernos. donde Sí. Los apuntar. Pero mismos esa agentes de- del Mire, tránsito para ponerle pero- una contraversión o una Yo no sé si infracción. sea, en yo este no sé si se informe- ha hecho algo en la parte de ustedes que son expertos, pero lo que me compete a mí, que es la prevención y la parte de la salud mental, yo no he visto nada que se esté haciendo correctamente para prevenir los delitos. Ok, O sea, Pero miren, instituciones nos para hemos prevenir. pasado gran parte del programa resaltando los aspectos negativos, ¿no? Las fallas. A mí me gustaría, ustedes como expertos, le aporten al país Claro. qué es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien. Porque criticar Es más fácil. todos, sí, es muy fácil. Esa era mi propuesta. Nos quedan 10 minutos de este bloque. A mí me gustaría rápidamente ver lo que fue el inicio, cuáles son los problemas y dejar la última parte del bloque, cuáles son las soluciones. Ok. En esa- Para ya hemos visto todos los problemas que hay. Ahora, ¿qué provoca el problema? La parte, por ejemplo, lo que yo decía de los ninis, los muchachos en las calles, la parte de un programa realmente de estructuración macro, general, de lucha contra la inseguridad, la parte del factor policía. O sea, ¿qué es el problema? ¿Dónde está el problema? Y no olvide la parte de la salud mental, Sí, que no, me eso fue- encantaría sí, que el no, doctor eso fue lo- Ortega, eso- pues. No, eso fue lo primero que planteé. Y entonces después, para ver si en la próxima media hora que nos resta, podemos ya ver qué soluciones podemos tener, porque algunas soluciones, por lo menos, sobre el papel podemos poner. Yo creo que cuando cuando me preguntan en particular del problema de la República Dominicana, partiendo de lo psicológico, que es fundamental, nosotros desde el génesis nosotros no sabemos cuántos somos en la República Dominicana. Para comenzar. para partir de ahí. Partiendo de ahí,
Yo pensé que el censo era parte de la solución y decía, bueno, ojalá el censo arroje datos importantes y sea parte de la solución al problema de la seguridad ciudadana, porque de ahí se tomarán datos específicos de cómo hacer el patrullaje por cuadrante que tanto habla la Policía Nacional, pero no solo en el Distrito Nacional, en las áreas importantes. Lo que pasa es que el censo también, fue politizado y fue boicoteado. Hay que ser honesto al decirlo. Bueno, no sé si fue boicoteado, pero exitosamente, claro que sí. Pero, por ejemplo, en mi caso yo no fui censada y mucha gente no fue censada y los resultados no se emitieron. Entonces, en ese sentido, quiero destacar ese hecho de que datos importantes que arrojaría el censo de la situación actual de la República Dominicana, del desempleo, de qué vive la gente, cómo están constituidos los barrios de la República Dominicana, diferentes municipios del país, es lo que iba a dar al traste con hacer políticas desde la óptica de la seguridad interior, no solo patrullaje, sino temas de programas sociales, pero no podemos hacerlo partiendo de que fuimos a este lugar y se estudió y se tienen estas estadísticas. No sabemos cuántos somos, no tenemos datos reales de nuestro país. Y viéndolo desde ese punto de vista, no podemos emitir una solución real al problema de la seguridad ciudadana si no sabemos de dónde partir. Porque, sí, como dice Yaneuri, en esa parte se compone o se expresa como, vamos a decir, el análisis social. Y ahí entra el tema del doctor. Señores, ¿cuántos hechos que acontecen? Las personas se preguntan en los comentarios, miren, hay un tema de salud mental, la misma evaluación para los actores de la fuerza pública. No se le evalúa, quizás hacen algo cosmético a inicio, pero no hay como un seguimiento. ¿Cuántas personas que tienen una licencia para portar un arma van, pagan un impuesto y más nunca? Entonces vemos desenlace. Por ahí hay que empezar a implementar un marco regulatorio de régimen de consecuencias, porque lo que describo de este conversatorio que nos convoca es que veo gobiernos anteriores y el actual, y en el actual enfocado hacia el aspecto de querer fortalecer este mal social que ya tenemos de inseguridad, es la desorganización y el tema político. No puede ser que los esfuerzos que se direccionen en esta vía y ahorita llegue fulano y no analicen una mesa hasta con líderes de opinión y de vasta experiencia como ustedes. Quite eso, no, eso lo hizo fulano, ya eso déjalo a un lado. O no respeten, señores, en el ámbito de la policía hay muchas personas que no lo han comentado, pero los actores principales para resolver el problema de índole policial, la mesa debe estar compuesta por policías. Hay muchos policías ahí con toda la experiencia. Le gusten a algunos tomadores de decisiones o no. Los policías son los que tienen que resolver su asunto policial, acompañado de expertos. ¿Ustedes han visto en una mesa de esa estratégica de tanta preponderancia un especialista al nivel del doctor en un tema enfocado al tema médico? No lo ven. Quizás si una especialista del nivel de Carolina hace un planteamiento, ya la pueden sindicar de una manera que está haciendo una crítica. No, échala a un lado, etcétera. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que organizar para iniciar y poner un plan, es decir, marcar una ruta, un plan a seguir, y debe ser direccionado hacia un periodo, sin importar que haya un cambio de ministro, un cambio de gobierno, porque la inseguridad es una realidad y eso le ha quitado la paz a la República Dominicana. Entonces se suman el tema, que es lo que a mi entender le ha hecho mayor daño, el tema político. Ahora un hecho, señores, hay personas, bien decía la introducción de Jordi, hay estructura en nuestro país de incrementar, de crear percepción, es una realidad. Agarran hasta unos cortos de asalto de otras latitudes. Muchos de esos casos han acontecido hasta en Colombia. Y lo publican, señores, hasta influencers. Pasaron hace varios años. Los llamados influencers, que muchos son por encargo, lo ponen a correr y eso crea una percepción lógica de inseguridad, pero eso debe tener una sanción, un régimen de consecuencias. Porque si una persona con una cantidad significativa de seguidores le da aquiescencia a algo que no es, señor, usted tiene que tener una sanción. Entonces, por ahí debe iniciar todo. Vamos a organizar para entonces tomar el plan de ruta a seguir y tratar, ahora que tenemos tiempo, para retrotraer lo que usted decía, Rudy, y el doctor, para que se quite a un lado el plan Bukele, porque son indistintos, son situaciones, somos latinoamericanos, pero es totalmente distinto. Ese tema de esas pandillas con el tema de la delincuencia organizada en nuestro país. Son temas distintos. Pero eso es, mira, en este momento, lo que se le quiere sembrar al pueblo dominicano es que aquí no hay seguridad, que la vida del ciudadano no vale nada. Y eso es falso. Tierra de nadie.
tierra de nadie. Y hay líderes, y voy a tocar el tema político, que están queriendo venderle al país el que al reclutar a esos pasados generales que tienen su historia en la República Dominicana, esa es la solución que le están planteando al país. Nada más falso. Entonces, por eso yo insisto en que hasta tanto no haya un consenso nacional, un acuerdo en este país de todo el liderazgo político, religioso, empresarial, en todos los sentidos, aquí no se va a lograr avanzar, porque esfuerzos se están haciendo, Sí. pero grandes esfuerzos, ¿eh? Y el actual presidente de la República ha demostrado voluntad política para tratar de transformar la Policía Nacional y todas las estructuras de los organismos que tienen que ver con las garantías ciudadanas. Pero es el llanero solitario. Ese es el Totalmente. problema. Pero muy Ese es el solitario. problema. Muy solitario. No, y- Pero la Gracias. ciudadanía sí Yo- tiene temor de su seguridad aquí. Claro, porque la Claro. percepción La gente de está aterrorizada. Sí, claro. La Sí, es una percepción de realidad. inseguridad está entre un 78 y un 82%, Así es. aunque la victimización no pase de un 37%. Claro. Pero lo que la Lo gente que se percibe siente, es su realidad. esa es su realidad en su cabeza. Cuando Rudy hacía la pregunta, yo reflexionaba que lo que hay que decir es: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no es este gobierno, no, señores. Es como dicen los gringos, el establishment. Señor, Es que yo, ¿quiénes- por eso yo no trato de marcar las Oiga, cosas en un exacto. gobierno. Claro. Señores, Es un ¿quiénes proceso. están tomando las riendas de todos los sectores importantes de la vida nacional de la República Dominicana en todas las áreas, en el gobierno, en el sector sindical, en el sector empresarial, en los líderes de opinión? Es gente, son personas que se formaron entre los finales de los 60 y el año 2000. En ese tiempo, en República Dominicana, ¿qué era lo que se estudiaba? Derecho, medicina, Arquitectura, psicología, arquitectura. magisterio, ¿Aquí se ingeniería. estudiaba ciberseguridad? No. ¿Aquí se Eso no estudiaba existía. seguridad? No. Entonces usted no le puede pedir a un legislador que hace leyes que comprenda una cosa que él no Que él no estudió. sabe. Que no- Usted no no la le puede conoce, pedir no a un sabe. empresario que eso no está en su plantilla de formación. Entonces, las escuelas para los civiles empezaron a abrirse muy tímidamente a partir del 2000-2004. Y a partir del 2010 es que ya hay un mayor grupo de profesionales, como Yaneudis, como está Sandoval y como muchos otros más, que hemos ido formándonos en estos temas, pero hay un problema. Nosotros somos los técnicos. Entonces, a nadie quiere escuchar a los técnicos, precisamente porque nos hemos quedado en el nivel técnico. Los temas de policía y los temas de uniformados, ya sean militares, policías o incluso la seguridad privada, no la pueden decidir ni trabajar los mismos uniformados. Los países organizados, no un país con cédula, como dice un amigo mío. Señores, quienes diseñan las políticas son los políticos. Por eso cuando yo veo, dije que la sociedad civil me está detractando a los políticos, no. Los profesionales de la política son los políticos. Y no hablo de la politiquería, ni hablo del partidarismo, no. Hablo de la formulación de políticas públicas. Pero hasta en su empresa privada usted tiene políticas de cumplimiento, Lógico. políticas, normas de calidad. Entonces, quienes tienen que diseñar la política nacional en cada una de esas áreas, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, la que sea, deben ser especialistas en el sector civil. Y quien controla a los vigilantes, que es el poder civil, entonces darle las normas para que ellos la cumplan y supervisarlos. Pero si no saben qué tienen que hacer. Y no nos podemos ir, Olga, aunque veo que estás pidiendo la pausa, sin decir que así como decía Carolina ahorita, de que nosotros somos de los pocos países que aún tenemos un ministro de Defensa uniformado, si tú le preguntas incluso al establishment, al gobierno, a los mismos militares, que ya está permitido que un ministro de Defensa pueda ser un civil, ellos lo ven como algo descabellado y te dicen, ¿y quién lo pensaría en este país? O sea, como que estamos lejos de eso, donde debería de ser todo lo Desde la contrario. Constitución del 2010 manda
que el ministro sea civil, porque debe estar acompañado de un comandante general debe militar. estar en todas sus facultades civiles y políticas. O sea, nosotros estamos violando la ley, la Constitución desde el 2010, y en el 2013 se actualizó la ley de las Fuerzas Armadas para que haya esa estructura política que es el ministro de Defensa y esa estructura militar que son las Fuerzas Armadas comandadas por un comandante general conjunto que dirigiría las tres fuerzas. Ahora vamos a la pausa como un comandante general. Bien, estamos de regreso en este programa interesante por demás. Pero yo quiero darle paso a la gente que pregunte, ¿no? Sí, pero, claro. también quisiera, como planteó Rudy hace un momento, escuchar soluciones. Porque aquí solamente hemos criticado las cosas que entendemos que no están funcionando bien. Pero es importante oír de estas cabezas tan bien amuebladas cuál es la solución. Y hacer una adenda a esa introducción de don Giorgi, que quizás también enfocarlo un poquito en la parte de salud mental. Claro. Porque yo pienso que hay una conducta antisocial ampliamente investigada por la psiquiatría y que yo creo que parte del problema que deriva en este tema de la seguridad ciudadana es precisamente un tema de origen de las estructuras sociales como la familia, la comunidad y otras áreas en donde el individuo se desarrolla y que si no tiene un adecuado desarrollo, entonces vemos estas situaciones que vinculadas a lo que decía Carolina como demandas insatisfechas puede detonar la conducta antisocial. También orientarlo en esa vía. Hay aspectos genéticos, por ejemplo, en la formación de un criminal. Es interesante porque eso lo discutimos desde que se comenzó a crear y a ver como ciencia la parte de salud mental y psiquiatría, porque hay un tipo de personalidad que se nace, que es el psicópata. Esa persona tiene genes que pueden desarrollar ese tipo de violencia. No quiere decir que todos los que tengan rasgos psicopáticos o que tengan alguna tendencia psicopática van a producir violencia, porque el ambiente, hay una cosa que se llama epigenética, que es como se va cambiando nuestros genes según el ambiente en donde nos desarrollemos. Si nos desarrollamos en Singapur, donde nos van a cortar las manos si robamos, es muy difícil que un psicópata que le guste robar vaya a robar, porque el ambiente hace que no prendan esos genes. ¿Qué pasa? Hay otro trastorno de personalidad que es parecido, que se llama antisocial. Esa persona no nace así, sino que lo forma la sociedad y hace que nosotros tengamos problemas para mantener lo que son las reglas y las normas comunes. No tienen esa capacidad de autocontrol y solamente piensan en su beneficio propio. Por lo tanto, el objetivo de él va a ser el único en el mundo. Y si tiene que robar, si tiene que matar, si tiene que violar, si tiene que delinquir, pues lo va a hacer sin remordimiento, que es una parte que tienen estas características en estos trastornos de personalidad. Y hablando de las soluciones, es muy importante. Pero antes que tú, es muy arraigado ese sentimiento, esa situación. ¿El qué? De los trastornos de personalidad. Sí, claro. Aquí en República Dominicana. En el mundo entero. Lo que pasa es que estamos diferenciando entre la patología de trastorno de enfermedad, que puede llevar entre un 1 o un 2% de la población, que son los que sí producen la violencia, y luego está el común de nosotros, que tenemos rasgos de ese tipo, y no tendemos no lo desarrollamos. Exacto, no tenemos por qué ser violentos, pero tenemos rasgos antisociales o psicópatas, pero no lo desarrollamos. Entonces, pero 1 o 2% de la población es muy importante. Claro. Y en la población carcelaria, se han hecho estudios que alrededor del 80%, el 90% de los que están aquí o son antisociales o son psicópatas o tienen tendencia. Dame la solución. Entonces, claro, pero si tenemos la información, pero si no actuamos. ¿Cuál es el abordaje? Claro, el abordaje desde el punto de vista de psiquiatría es tener un departamento en cada pata que hablamos que tenga que ver con seguridad y salud mental, que puede intervenir prácticamente, no teóricamente, las condiciones. Por ejemplo, Carolina, que creo que hoy que fuiste la directora de prisiones de los menores en conflicto con la ley. Hay 400, 300 y pico de menores. En ese momento teníamos una población entre 600 a 700, dependiendo. Creo que ahora está entre 400, 450, me dijeron.
eso es una población pequeña, esa población se puede intervenir y sacar a los que sí podemos intervenir y tener rescatar resultados, claro, y si tenemos resultados de 200 personas que están muy vulnerables al ser delincuentes, pues entonces lo podemos hacer y eso no es tan costoso como nos va a costar si lo dejamos crecer desde del ambiente. En la policía, por ejemplo, algo práctico que no hacen es cada policía que usa su arma de fuego tiene que llevar un tiempo psicoterapéutico, porque hay que determinar por qué lo hizo, cómo lo afectó usar esa arma de fuego. Aquí nadie va. Pero la salud psiquiátrica no es una prioridad. El consejo de la Superintendencia de Seguridad y Riesgo, la Superintendencia, ¿cuál es la CISALRIL? La CISALRIL. Riesgo laboral. Sí. Perfecto. Resulta que la CISALRIL ya le aprobó a la policía el año pasado como riesgo laboral ese servicio, el servicio de ser atendido por cualquier trauma que pueda tener. Claro. Y sin embargo, esta es la hora que los policías no lo saben. Pero la seguridad pero no solamente que no lo saben. Quiero eso agregar, es doctor, importante. le interrumpa para que sea con la idea, que es la parte de salud. Quiero recomendarle a la amable audiencia que nos ve y a todos que cuando tengan la oportunidad, los que la vieron, la vuelvan a ver en el contexto de la película El Joker. Esa película está en todos los foros de estudios estratégicos. Recientemente estuvimos analizando en un contexto internacional y llevan a eso. Entonces, la conducta del Joker, es decir, de lo que se describe, hay que verla de manera analítica. Es psicópata, pero también es un antisocial. Y los desenlaces de los hechos que materializa es producto de lo que el doctor magistralmente ha explicado. Así que le invito a los amables oyentes y televidentes que cuando se interesen para que la analicen, porque conlleva mucho a un análisis de los aspectos criminales. Y por decir, esas son cosas prácticas y solucionables que se pueden hacer. Estoy poniendo ejemplos para verlo en forma global, ¿no? ¿Verdad? Pero no es solamente que el policía vaya al psicólogo, que también se haga una auditoría a ese psicólogo, qué es lo que está haciendo con el policía. Porque lamentablemente los psicólogos que están en la policía, la mayoría no están formados para manejar a esa población o ese tipo de trauma. Entonces, no hay una fiscalización. Lo primero que debe haber es una preparación y luego una fiscalización de lo que se está haciendo para poder tener objetivos claros, medibles y después decir, no, mira, hacemos este protocolo y tenemos este resultado. Entonces, esa es la única solución que en otros países ya se han hecho para poder cambiar la situación. Sandoval, desde tu óptica de consultor y analista de seguridad estratégica, ¿cuáles son estas soluciones que estamos buscando? Lo primero, recomendación que hacemos es partir de los análisis de inteligencia. La inteligencia que nos va a llevar a lo que muchos asumen, cuáles son los males sociales, microtráfico, el tema ahora del desarrollo de las pandillas o los grupos de jóvenes que hemos visto cómo eso ha llegado al tema de los entornos escolares, donde ya hay jovencitos que forman parte de pandillas. Es decir, lo único poco que tienen es la edad, pero ya tienen una mentalidad psicópata criminal o antisocial, criminal. Entonces, trabajar de la mano ahí en una mesa integral donde entra el aspecto de salud, aspecto estratégico, porque todo eso tiene un común denominador y es un aspecto de la sombrilla de la seguridad nacional. ¿Por qué seguridad nacional? Porque hay aspectos criminales que vienen, señores, recordando y extrapolando a unos años, donde las culturas asumidas con el tema en esos tiempos de un arete, en estos últimos años un tatú, la ropa, los estilos de ropa como las gangas que usan unos collares, etcétera, todo eso hay que analizarlo. ¿Y cómo se analiza eso? De manera con una buena inteligencia delictiva. Entonces, a partir de ahí se va a enmarcar lo que son las estrategias para, de manera focalizada, porque aquí hago una puntualización, la seguridad ciudadana no se trabaja, es decir, con un plan, bueno, esto marca ADME, como mencioné ahorita, no. Hay incidencias que pueden ser similares, pero no son iguales para nada, ni podemos disponer de los recursos de un plan estratégico para Santiago de los Caballeros, por ejemplo, y para Atomayor. Qué bueno que mencionaste a Atomayor, porque es mi provincia y cuando yo pongo los ejemplos hablo específicamente de esa provincia en particular con el tema de la seguridad. Carolina, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo lo escribo permanentemente en mis redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter, en Mujer Seguridad. Yo creo que tenemos que sentarnos
y llegar a un pacto nacional por la seguridad. Es lo que Sin planteaba política. Georgie. Claro, así como se hizo con el pacto educativo, que yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia casi un año, durante 8 meses, yo representé una organización y 2 veces a la semana nos reuníamos. ¿Que había pleitos? Sí. ¿Que hubo encontronazos? Sí. Eso es bueno. Teníamos 2 matrices. Cada día nosotros teníamos al final de la tarde, teníamos una matriz de consensos y disensos. Entonces, con la matriz de consensos íbamos avanzando y con la matriz de disensos la extrapolábamos, se la pasábamos al superior de nuestra organización y se recomendaban propuestas. Y luego, un día, se trabajaba solo los disensos, por poner un ejemplo. Lo que les quiero decir es que hasta que como sociedad no nos sentemos y lleguemos a un pacto nacional por la seguridad que implique el sacrificio de cada uno de los sectores, porque hablamos de la Policía Nacional, pero aquí la mitad de la sociedad tiene la mitad de la Policía Nacional a su servicio. Porque para patrullaje no tenemos 14,000 policías, pero en la nómina hay 37,000. Ese es el tema de otro día. Pregúntele a su mamá. Entonces, pero es verdad. Entonces, un pacto nacional en el que el sector privado diga qué va a aportar. ¿Cuál es el problema? Claro. Pero ¿en qué voy a aportar? En el que el sector gubernamental, el sector político, y que ese pacto nacional sea amarrado a una ley, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que incluya una reforma de la policía a largo plazo. Porque, como bien decía Georgie, no todo está tan oscuro ni tan gris como pensamos. República Dominicana está en el nivel de seguridad, a pesar de lo que nosotros creemos, mejor que la mayoría de los países de la región. Hasta el año 2019, nosotros llevábamos 6 años con una tasa de homicidios, que es el índice internacional, no porque nosotros quisimos, es con el que se mide. Una tasa de homicidios con menos de un 10 por cada 100,000 habitantes. Y ahora está en un 13. Bueno, Daniel Pou dijo que no contaron los intercambios de disparos. 13.7. Bueno, 13.7 por ahí. Bueno, señores, cuando Nayib Bukele tomó la decisión y el Congreso le autorizó, la tasa de homicidio estaba en 87. Entonces, el señor presidente tiene un alto interés en que se resuelva o que se atienda el tema de la Policía Nacional. Es una preocupación. Realmente hemos avanzado, no estamos tan mal como pensamos. Ya la normativa está, se han aprobado muchísimos decretos, pero pongámoslo en ejecución. En ejecución, incluyendo el reglamento de la Policía Nacional, que se puso en vigencia ahora, pero fue el primero del que se olvidaron a la hora de los ascensos y puestas en retiro. Vamos a darle oportunidad. Yo quería oír a Ginelis. Gracias. Rápido, entonces hablamos con la gente. Yo estoy de acuerdo en que exactamente no todo está perdido, todo tiene sus luces y también tiene sombras. Y en cuanto a eso de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, nosotros en el 2012 esta tasa era de 23.6. Disminuyó cada año hasta el 2020 9.2 y como bien señala Carolina, ha ido aumentando. Pero hablando de cuál sería la solución en la República Dominicana, y estoy de acuerdo con lo que mis compañeros, colegas han planteado, y voy incluso en el orden de lo que Sandoval ha dicho, y es que yo cuando hablo del censo, de por qué el censo es importante, por qué se debe tomar en cuenta este muestreo en la República Dominicana, es para saber no solo cuántos somos, sino qué está sucediendo en la República Dominicana, en cada localidad, en cada barrio, en cada provincia, en cada municipio. Exacto, porque la solución debe ser focalizada. No es lo mismo, y yo pongo de hecho siempre mi provincia, como Sandoval habló de Atomayor, el ejemplo de Atomayor como por ejemplo Elías Piña. Es una provincia fronteriza, los actos delincuenciales que suceden en Elías Piña no son los mismos que suceden en Atomayor, que se da cuatrerismo, son naturalezas diferentes. ¿Qué es el deber ser? Especializar, en mi parecer, ¿verdad? Tener policías especializadas de acuerdo a la naturaleza del territorio. Que los patrullajes por cuadrantes no solo sean en el Distrito Nacional, por ejemplo, como solo se está haciendo ahora, sino sean por cantidad de habitantes y los destacamentos también sean por cantidad de habitantes. Que se haga un estudio de la realidad de cada localidad. Por ejemplo, en el censo se sabe si una persona, sus ingresos, de qué proviene, de qué vive. Si usted no labora,
de que se está manteniendo, porque recordemos esa figura tan peculiar y tan común en los campos. Por ejemplo, yo vengo, como dije, de una provincia, del alcalde pedáneo, que era una figura importante, sobre todo en la era de Trujillo, porque en ese momento el alcalde pedáneo sabía la situación de las localidades y era un ente respetable que podía trabajar en conjunto con las entidades de seguridad interior, en ese caso la policía. Eso se trató de hacer con la policía municipal, pero la policía municipal no cumple con su rol, porque está compuesta por personas que determina un alcalde. ¿Qué debería hacer la policía municipal? Un cuerpo que está compuesto por personas de la sociedad de esa localidad, que por todas las asociaciones de esa localidad, y que determinen personas respetables de ese sector, de esa comunidad, incluso exmilitares que hayan sido, por ejemplo, separados de la institución de manera honrosa, y que ese cuerpo trabaje en conjunto con la Policía Nacional poniendo el orden en esas localidades. Pero para todo eso se debe hacer un estudio general de la situación que está viviendo la República Dominicana, no solo hablar de la Policía Nacional. Mire, yo he sido partidario. Vamos a abrir los teléfonos, apenas ya nos quedan 7 minutos, pero vamos a dejar que la gente pregunte. Pero soy partidario de una policía, una formación, una policía más comunitaria. Y además de eso, creo en el patrullaje, no así en los destacamentos. Claro, y la policía municipal, porque el patrullaje es preventivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos destacamentos y tendríamos que tener cuarteles, porque ese es otro dato en cuanto al plan de dignificación de la policía. Sí, los policías lo mandan a un pueblo y se quedan en un destacamento, y con lo que gastan la mayoría, aunque hay, por ejemplo, y Carolina me puede corroborar, hay gestiones, por ejemplo, como la de Castro Castillo, que trabajó mucho en reformar los destacamentos y convertirlo en cuarteles, pero todavía falta. Los policías lo mandan a una provincia y no tienen dónde quedarse. Así es. Ese es un tema que vamos a debatir más adelante. Tenemos las líneas llenas. Línea internacional primero, buenas, rumbo de la tarde. Rapidito, por favor. Saludos de Puerto Rico, familia. Mi pregunta es, Hola, Dígalo. el gobierno, con esto del enfoque policial, el gobierno no debió crear un ente paralelo a la policía, ya sea un cuerpo de guardia civil, gendarmes o policía municipal, y enfocarse en ello y después emplearse en la Policía Nacional. Y otra preguntita es, el policía no debería estar al mismo nivel del fiscal, para cuando el policía somete un caso, el fiscal no lo ningunee y haga lo que quiera con el caso. Gracias. Bueno, eso se responde, se podría responder simple con sí, sí y no, pero claro, porque estamos rápido. Pero Carolina no lo va a hacer así. Claro, pero realmente sí, claro, la estructura nuestra normativa por el momento no contempla esa cuarta fuerza, aunque se estuvo considerando la posibilidad de lo que es CIUTRAN, que es una fuerza de tarea conjunta que debió se cambiara, pero ese rol podría hacerse desde las policías municipales. Ahora, si son entrenadas para esa función. Y en el caso de los policías, el policía es un auxiliar de la autoridad competente, no es del fiscal. La autoridad competente pudiese ser el juez, el abogado del Estado, cualquiera. Lo que pasa es que los fiscales han entendido que es de ellos, pero no es de ellos. Y en el caso de la Guardia Civil, debemos decirle al oyente, él habla porque es una llamada internacional. Recordemos que en Estados Unidos existe una Guardia Civil, y por eso yo hablaba de que la Policía Municipal sea integrada por exmilitares, como es el caso de la Guardia Civil, pero en Estados Unidos la Guardia Civil actúa en momentos de emergencia. Aquí sería un ente para colaborar con la Policía Municipal, en esa misma línea, con la Policía Nacional, ciertamente. Es algo tenemos otra llamada. Contingencia, pero tenemos un marco constitucional que faculta a la policía. Ya implementar otro cuerpo conlleva muchas cosas. Otra llamadita, buenas, Mensa Ciudadana del rumbo de la tarde. Gracias. Un abrazo a los poderosos. Verán, Paulito. Bienvenido. Sí, lo voy a hacer breve, pero mañana yo le voy a dar más explicación a Georgie. Mire, yo duré 3 décadas en la policía. 3 décadas. Patrullé en todos los barrios de la capital. Fui operador de radio. Óigame bien. Es muy bueno hablar por un micrófono. Yo fui operador de radio. Ahora, en el lugar de los hechos, es que se sabe. Las personas, la ciudadanía tiene que educarse. No respetan ni los vehículos de los policías cuando lo ven en la calle. Así es. Así es. No los respetan. ¿Me entiendes?
Yo ando a veces en vehículos de la policía identificados con los sellos de la policía y no le ceden el paso. No hay respeto. Otra cosa de Yoli. Anteriormente había departamento investigativo que andaban vestidos de paisanos. Los delincuentes Servicio secreto. le toman el tiempo. Cuando el patrullero pasa, a ver, ya pasaron, vamos a hacer lo que vamos a hacer rápido aquí. ¿Entiendes? Ahora los departamentos investigativos andan con DICRIN, no. Cuando yo estuve en la policía, se disfrazaba en las esquinas, ponía un paletero, ponía un platanero, un vendedor de frío, y era policía para detectar los delincuentes. Pero el delincuente, verlo uniformado, ellos lo están detectando ahí mismo, donde están ahí. Mañana sigue Mire, aportando. Recuerden, señores. Es fundamental, Yanabri, eso que dice el oyente y muy puntual. Recuerdo un análisis de conversación con un general ya retirado que fue que implementó esa cultura del servicio secreto, general Madé. Y eso que él bien menciona fue el propulsor de lo que hemos descrito aquí, una inteligencia delictiva focalizada. Es que hay que volver a eso. Para impactar la criminalidad es de manera focalizada y hay que usar todos esos temas hasta pasarse por un vendutero. Recuerden que ahora se anuncia que va a haber un operativo. Con tanquetas. Y el patrullaje mixto es en helicóptero. ¿Y cómo persiguen un motorizado? Adelante. De Cristo Rey. Cristo Rey, adelante. Georgie. Sí. Es que en este país todos sabemos algo y somos todólogos. Y cuando no somos todólogos, mandamos a buscar gente, por ejemplo, de Colombia, donde Colombia está cayendo a pedazos también con el narcotráfico. Señores, hasta que no haya educación y respeto, educación y respeto, pueden mandar, ella dice que hay que coger los policías que ya están retirados, para venir con lo mismo. Óigame, es para auxiliar a la policía. Óigame, es que si ustedes no se educan junto con los comunitarios y respetan tanto, porque es muy bueno usted hacer una reunión con el jefe de la policía y el jefe de interior y policía. Ajá. Y los comunitarios. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar otra llamada. La última llamada. Aló. Buenas. Ay, al fin. Qué linda. Mira, yo le voy a decir algo que a mí me inquieta respecto a lo que yo creo el bandidaje y las cosas en los barrios. Realmente, si usted se pone a calcular la edad de esa gente, de esos muchachos que matan, roban y asaltan, ninguno llega a los 25 años. Sí, si usted se pone también a calcular es que se repite eso de que una niña de 13, 14 años es violada o tiene sexo y sale con una barriga. Señores, ese índice de pobreza y de miseria se multiplica. Claro que sí. Entonces, nadie han hablado de eso. No, realmente claro. nosotros médico queremos vivir a espalda de una realidad. Y es que ya, señores, a los 13 años, los niños a todos los niveles sociales saben de sexo y están teniendo sexo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a seguir de espalda sin darle educación sexual y los medios para que se eviten los embarazos? Muy bien, muchas gracias. Eso es así, solamente acotar algo. Sí lo dijimos, Sí, que la lo parte de tratamos. los Eso yo empecé mi adolescentes comentario. era muy importante. Pero déjenme decirle que entre 13 años y 20 años, el presupuesto y la política social y de salud que hay en la salud mental no existe. Esos adolescentes, la niñez temprana muy orientada, muchos recursos, pero esos adolescentes están desprotegidos totalmente. Y claro que van a adaptarse y van a buscar la forma de cómo desarrollarse, y es haciendo delitos. Muy bien, bueno, señores, esta fue nuestra primera mesa ciudadana del Rumbo de la Tarde. La verdad es que me siento altamente, sin problemas, me siento altamente complacida. Muchísimas gracias a Alberto Sandoval, Gineuri Díaz, Carolina Ramírez y el doctor Luis Ortega, nuestros primeros participantes de esta mesa ciudadana, que trataremos de hacer cada cierto tiempo para ustedes, para educarlos y empoderarlos de los temas que nos competen. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, por hoy terminamos. Mañana nos encontramos en el Rumbo de la Tarde, con la salvedad de que mañana tenemos, a partir de las 5:30,
viernes de Bellonera. Vamos a oír Wow. buena música. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Lluvia de bendiciones para todos. Hasta mañana. Rumba